Bienvenidos. En esta sesión vamos a presentar los sistemas de ecuaciones no lineales y un método de solución basada en la estrategia de Newton-Raphson. Primero que nada, recordemos que hasta este momento los métodos que hemos desarrollado se han ocupado para determinar las raíces de una sola ecuación no lineal. Y pues el problema ahora consiste en obtener las raíces, pero en este caso será de un conjunto de ecuaciones simultáneas, como las que aquí observamos. Esto significa F1 está evaluada está en términos de x1, x2 hasta xn variables. Es decir, hay un conjunto de n variables que al igualarla a 0 se convierte en una ecuación. De igual manera tengo a f2 que me representaría una segunda ecuación en términos de las mismas variables. Aquí observo que tengo x1, x2 hasta xn, y esto al igualarlo a 0 se convierte en una ecuación. Es decir, son dos funciones no lineales que al igualarlas a 0 forman ya parte de la ecuación. Entonces, de un sistema de ecuaciones. Esto lo puedo seguir desarrollando de manera consecutiva. Es decir, puedo tener un conjunto de n funciones, como aquí observo, comienzo en f1, f2, y así sucesivamente hasta fn, es decir, n funciones evaluadas en un conjunto de n, con un conjunto de n variables. Entonces tengo n funciones, o ya igualadas a 0, n ecuaciones con n variables. Aquí observamos que cada una de las funciones está en términos de las variables x1, x2 hasta xn. Bien, esto es mi sistema de ecuaciones no lineales. Esto es lo que significa estos términos. Aquí estamos representando eso. Entonces, la solución de este sistema consta de un conjunto de valores xi, x sub i, que simultáneamente hacen que todas las ecuaciones sean iguales a 0. Esto significa que voy a encontrar un conjunto de valores fijos para x1, x2 hasta xn, que al evaluar cada una de las funciones de este sistema de ecuaciones hacen que simultáneamente se satisfaga la igualdad en 0. En eso consiste hallar la solución del sistema para este conjunto de valores. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tendríamos un conjunto, este sería un conjunto de ecuaciones no lineales. Ustedes observen, estamos señalando a una función u y una función v en términos de dos variables. Entonces puedo observar que en estas ecuaciones, bueno, ya ecuaciones porque están igualadas a 0, este conjunto de ecuaciones, hallar una solución de estos términos, significa encontrar un valor de x y y que hagan simultáneamente a la función u y a la función v, se hagan 0 de manera simultánea. Entonces, ustedes pueden probar aquí con los valores 2 y 3. Si x vale 2 y y vale 3, entonces al sustituir en este término los valores de 2 al cuadrado más 2 por 3 me va a dar 10, y esto va a ser menos 10, va a ser igual a 0. De manera simultánea, también para la función v, si x vale 2 y y vale 3, entonces aquí tendría yo 3 más 3 por 2 por y cuadrada
menos 57 y esto me va a dar 57 y esto va a ser 0 de manera simultánea. Entonces, la raíz x igual a 2 y y igual, o el punto x igual a 2 y y igual a 3 es una solución porque de manera simultánea hace que la función u y la función v sean 0 de manera simultánea. Bien, ahora, ¿cómo es el método de Newton-Raphson? Esto sería el método de Newton-Raphson para sistemas no lineales. Lo primero que se hace es trabajar con la expansión de la serie de Taylor de primer orden. Es decir, vamos a tomar la función f de xy más 1, que va a ser igual a la función evaluada en un xy más xy más 1 menos xy, que sería la distancia que hay entre los puntos, por la derivada de la función. Si yo aplico esta función, esta expansión en serie de Taylor, si la aplico ahora a una función de una variable y la reordeno, es decir, de aquí, por ejemplo, puedo despejar esta xy más 1. Si yo la despejo para cuando f de xy más 1 es 0, voy a tener que este f de xy va a pasar como negativo. La f derivada de xy que está multiplicando pasa dividiendo. Y este menos xy pasa sumando al otro lado. De tal manera que me queda xy más 1 igual a xy menos f de xy entre f derivada de xy. Que es la forma del método de Newton-Raphson para una sola ecuación. Bien. De manera similar a como estamos presentando la serie de Taylor y su uso, de forma similar se puede utilizar para múltiples variables. En este caso, más de una variable independiente contribuye a la determinación de la raíz. En el caso de dos variables, la serie de Taylor primero se ordena, de primer orden se escribe para cada ecuación lineal de la forma siguiente. Es decir, cuando yo tengo lo que aquí están viendo ustedes es el truncamiento de la serie de Taylor. La serie de Taylor nada más son estos términos. Es la primera derivada más otra vez la distancia entre los puntos al cuadrado por la segunda derivada entre el 2 factorial más términos superiores. Es una expansión que tiende al infinito, ¿no? Hasta tener muchos términos. Sin embargo, aquí lo que observamos es un truncamiento de primer orden, o sea, es decir, en la primera derivada. Entonces, aquí lo que tenemos es la expansión de la serie de Taylor de una función u. Supongamos aquí es una función u que está en términos de dos variables, de la y y de la x. Y esta sería su expansión y truncamiento, porque habría más términos, pero está truncada. Entonces aquí, haciendo el desarrollo de la serie de Taylor, como lo hicimos aquí, o como se presenta en la serie de Taylor de primer orden, entonces me tendría una función u sub i, es decir, u sub i está evaluada en xy, y, por el efecto, la distancia entre los datos ordenados por su primera derivada, más la distancia entre los datos de la y, del eje, perdón, estos serían de la abscisa y estos son de la ordenada, por su derivada, la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Y esto es el truncamiento de primer orden para una función, una función de dos variables. De igual manera ocurre con la función v.
tengo la evaluación en un valor anterior más la distancia por la derivada de la función v sub i con respecto a x más la distancia entre de los puntos de la ordenada y más 1 menos y por la parcial de la función con respecto a y. Entonces, estos desarrollos son de la serie de Taylor. Ahora, entonces, de la misma manera, dice aquí, como en la versión para una sola ecuación, la raíz aproximada corresponde a los valores de x y y, donde u de i más 1 y b de i más 1 son iguales a 0. Es decir, cuando nosotros tenemos que encontrar un valor de x y un valor de y que sean raíces de una función de dos funciones, de un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos variables no lineales. La raíz corresponde a los valores de x y y que hagan que las funciones u y b sean iguales a 0. Bien, entonces, y aquí, bueno, no es tan sencillo este paso. Aquí, para poder reordenar estos términos, lo que tenemos que hacer es desarrollar cada una de las ecuaciones, separarlas, pasar los términos con xy, con subíndice xy a la izquierda, además de que esto tiene que hacerse 0, la u tiene que hacerse 0 y la b sub i más 1 tiene que hacerse 0. Estos dos términos se hacen 0. Entonces todos los términos de xy que tengan xy más 1 se van a pasar a la izquierda y todos los términos con xy se van a pasar a la derecha. De esa manera el sistema se puede reescribir como un sistema de ecuaciones, como un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y aplicando la solución por el método de Cramer podemos entonces, ahora sí, encontrar estas dos soluciones. Sí, que ya no es tan sencillo. Estas dos soluciones de la xy más 1 igual a la xy. Por ui, que sería la función u evaluada en xy y y, por sus parciales. De igual manera, en la parte de abajo, esto es a partir de la regla de Cramer, del determinante que se obtiene. Observamos que podemos, es el mismo en cada una de las expresiones. Y bueno, unas están en función de ui con respecto a y, menos la bi por parcial de vi con respecto a y de igual manera con la y más 1. Tienen sus particularidades. Pero estas son las soluciones dadas por la regla de Cramer. Bien. Vamos a ver, si yo aplico esto, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones, aquí regreso al ejemplo que había yo mostrado anteriormente. Cuando yo tengo la u de x, la función u de x cuadrada más xy menos 10, y la función v que es y más 3x por y cuadrada menos 57, para poder aplicar este método, el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, pues tengo que calcular, por ejemplo, las parciales de la función u con respecto a x y y las parciales de la función v con respecto a x y y. Y de igual manera, tengo que hacerlo con las funciones u y v. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, y usando, esta es una parte muy importante que te pido consideres, que en los sistemas de ecuaciones no lineales es muy importante determinar qué valores iniciales se van a utilizar. Generalmente, y para los casos que vamos a resolver, los valores iniciales se van a proporcionar, o en el caso de problemas aplicados, los valores iniciales se van a sugerir, ya que esto no es sencillo. Estos sistemas son muy complejos.
De hecho, por cuestión de tiempo, estos desarrollos me gusta siempre mucho explicar cómo se da de este paso al x y más 1 a esta parte, que es una parte muy, muy bonita porque tomas un sistema, conviertes esto en un sistema de ecuaciones lineales 2×2 y resuelves por Cramer. Muy bien, pero pues es un detalle importante en los sistemas no lineales. Aquí lo importante que hay que entender es pues que tienen una complejidad y que vamos a ensayar la solución de algunos de estos. Y que hay métodos como por ejemplo este de Newton-Raphson que nos ayudan mucho en la solución. Entonces, pues cosas que tengo que hacer para resolver esto es saber, por ejemplo, cuál es el valor de las parciales de la función u con respecto a x y con respecto a y, y de la función v con respecto a x y con la función y. Y en este caso estoy evaluando en los valores iniciales. Observen ustedes. Si yo tomo la función u y quiero saber cuál es la parcial de x, pues entonces tengo que derivar u respecto a x, que en este caso sería 2x más y, como aquí me muestra. La parcial de u respecto a x es 2x más, aquí se deriva esta x que es 1 por y. Y pues la derivada de 10 es 0, así que ahí ya no cuenta. Ahora la parcial de u con respecto a y, bueno, tengo esta expresión, la parcial de u con respecto a y. Pues observo que x cuadrada funciona como una constante porque no tiene valores con y entonces se hace 0 y la parcial de x por y pues hace que la parcial de y respecto a y sea 1 y me queda un solo valor de x. La parcial de y de 10 con respecto a y pues es 0, de tal manera que la parcial de u con respecto a y solamente me da este valor de x. De igual manera para v derivo con respecto a x, que aquí vemos que esto sería 0, el primer término, y de aquí sería 1, así que me queda 3y cuadrada, y la parcial de v respecto a y, ahí sí me queda, la derivada de y con respecto a y es 1, y aquí sería 2, por 3, 6, sería 6x por y, y la derivada de 57 con respecto a y es 0. Como aquí se muestra, ya tengo los valores de las parciales. Y también voy a calcular las u0 y las v sub 0, de tal manera que aquí ya tengo los valores de inicio, ya tengo los valores iniciales. Y de esta manera, ya con estos valores, ya puedo hacer la sustitución para encontrar en estos algoritmos, puedo hacer la sustitución para encontrar los valores de las funciones, de las primeras iteraciones, de las primeras aproximaciones a las raíces, que para el ejemplo ya sabemos que las raíces son 2 y 3, x que vale 2 y y que vale 3. Entonces, aplicando estas sustituciones para la primera iteración, voy a tener que esto es, haciendo la sustitución, x va igual a, y observamos que la primera iteración de x es 2.03603 y la primera iteración de y es 2.84388. Entonces, haciendo esto, con estos nuevos valores, calculamos las siguientes iteraciones y vamos a observar que los resultados van a converger a los valores de las raíces, que en este caso van a ser 2 y 3. Entonces dice acá, los cálculos se repiten, es decir, estas iteraciones se van a repetir hasta que se tenga una precisión aceptable. Bueno, pues te agradezco tu atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.